Cuando faltan 25 minutos para las 6 de la tarde, vamos a nuestra primera conversación acá en Frecuencia Pública por Radio USACH. Bueno, lo vamos a repetir por si acaso hay alguien que está medio perdido. 55, quise sumarle, no, 55 nomás, 7 para la opción en contra, 44,24 para el a favor. Y tras el resultado del plebiscito de salida de este domingo comienzan, ya comenzaron en realidad hace rato, los análisis, las peticiones, también las recriminaciones, y muchas voces han puesto el énfasis en la búsqueda de acuerdos. Sin embargo, a partir también de la discrepancia sobre avanzar las reformas de gobierno o centrarse también en la agenda de procrecimiento y seguridad pública, o ambas, y además las posibilidades en cuanto a los presidenciables, las y los presidenciables, quienes se capitalizan, quienes perdieron o quienes tienen posibilidades. De esto y también de la educación, algo muy importante que está en crisis hace mucho tiempo en nuestro país, vamos a hablar con Magdalena Vergara, directora de estudios en Idea País, que hace rato que no venía a la radio. Bienvenida, Magdalena, ¿cómo estás? Así es. Muchas gracias, Daniela, aquí todo bien, y es verdad, yo cuando era una mata, recién venía aquí a la radio. Estás igual en todo caso, estás exactamente igual. ¿Panelista? Panelista, sí. ¿De Sin Pretexto o de Sin Taco ni Corbata, no te acuerdas? Creo que era Sin Pretexto. Parece que Sin Pretexto, sí estabas, me parece, con Rodrigo Alcaíno. Así es. Primero quiero saber tus sensaciones también como ciudadana, también qué es lo que percibes, tanto en tu entorno como, por supuesto, lo que ves en la prensa, ese ánimo o esa cosa que se palpa. Yo siento algo un poquito, no sé si diría denso, pero que no alcanza a tener cuerpo y que no logra generar un ánimo de movilización para el lado que sea. Sí, a ver, yo creo que lo primero es que efectivamente, o sea, lo que tú dices es muy cierto. Yo creo que aquí es difícil de decir quiénes son los triunfadores, por así decirlo. Yo creo que ese mismo sentimiento es el que hoy día impera, que uno ve, bueno, hacia dónde vamos, y que más o menos era lo que uno conversaba previo al plebiscito, ¿no es cierto? Era decir, oye, o sea, ¿qué hacemos el 18 de diciembre, en el fondo? En caso de que gane el en contra, va a ser difícil, porque los ánimos también de polarización, de rivalización que se dieron durante todo sobre todo en la campaña, diría yo, van a estar muy potentes, fuertes. Yo creo que eso lo estamos viendo todavía, hay mucha pregunta por hacerse, y porque además acá tenemos, en este caso, que el en contra significa muchas cosas también. Entonces, la señal política, más allá que es súper contundente, un poco que hablábamos de este 55,8% en el fondo, aquí hay personas que votaron en contra por muchas razones. Están desde la derecha de republicanos, están desde personas de la izquierda, hay gente que simplemente por desidia también votó. Entonces, cuesta entender, bueno, hacia dónde vamos. Y lo otro es que efectivamente es difícil estar con un ánimo muy alegre luego de que este es el segundo proceso que lamentablemente fracasa, y eso es un costo político al país también, es un costo de, creo yo, la democracia representativa. La política no fue capaz de mediar los problemas, y eso, creo yo, está en gran medida por las actitudes que se tuvieron dentro del proceso en el primero y en el segundo. Yo creo que hay diferencias, pero sí hubo actitudes muy lamentables y responsabilidades de todo. Aquí yo no creo que la culpa se la lleven solo uno, y obviamente también del malestar ciudadano. Aquí esto solo acrecienta la desconfianza, creo yo, hacia la política, y por lo mismo yo creo que se ven los desafíos que se tienen hacia adelante. Magdalena, Alberto Mayol señalaba hoy en el diario La Segunda que hicimos el ridículo, decía, ¿no? Que finalmente como país, porque la mayoría, y un 90% decía, de los procesos constitucionales que cuentan con un órgano electo, o sea, similares a lo que vivimos acá, se ratifican estas, digamos, el 90% de los procesos constitucionales similares a los que tuvimos nosotros. Y nosotros tuvimos dos y fallamos en los dos. También te queda cuenta, no estoy pensando en la imagen país necesariamente, porque somos un bicho raro, siempre lo hemos sido, curiosamente, dentro de Latinoamérica y Sudamérica incluso, también, si hacemos más zoom. Sí. Pero ¿cuál es también tu impresión de lo que está pasando? Porque también obedece a lo que está pasando en el mundo. Nosotros no vivimos una burbuja, ya dejamos ese carácter insular que tuvimos tanto tiempo, porque el mundo está abierto y vemos estos procesos de polarización muy fuerte, pero también de estos llamados voto bronca, como pasó en Argentina y en otros lados, y estos vaivenes de gobiernos de izquierda o de ultraizquierda, o dictaduras propiamente tal, y de derecha o de
ultraderecha y populismo. Entonces, hablemos un poco qué es la sensación que te da lo que está pasando acá. Sí. A ver, yo creo que efectivamente nadie puede negar el fracaso que significa, un poco lo que decíamos antes, pero yo también creo que es importante y no se trata de pecar de optimismo el intentar ver también algunos aspectos positivos. Yo creo que estos 4 años, si bien va a ser muy difícil recomponer ciertas cosas, ¿no es cierto?, no son simplemente como para tirarlos a la basura. Por una parte, Chile ha demostrado que independiente de los resultados que tuvimos, fuimos capaces de tratar de salir de la crisis que estamos de forma democrática, de forma institucional, y eso, por ejemplo, no es lo que ha ocurrido en otros países del mundo, y tampoco... Esto a partir del acuerdo de noviembre. Claro, a partir del acuerdo de noviembre, luego el acuerdo también de diciembre, el acuerdo por Chile, sí. Que las elecciones fueron respetadas también, sí. Las decisiones de los ciudadanos, y eso obviamente me parece a mí que es algo que debiéramos rescatar. Durante el proceso mismo tuvimos aprendizajes de lo que fue el primero respecto al segundo también, ¿no es cierto? Esto de no partir de una hoja en blanco, el incorporar ciertos puntos, el acuerdo de las 12 bases por Chile, yo creo, o sea, de las 12 bases yo creo que serían el punto desde el cual igual debiéramos intentar construir algo hacia adelante. Y lo otro que efectivamente hay muchos fenómenos que están dando vuelta. En primer lugar estamos con voto obligatorio, que yo creo sí. que sin duda también es uno de las grandes... logros que nos deja estos procesos, pero el voto obligatorio significa muchas cosas. Uno, que salimos de las trincheras, porque hace mucho rato estábamos discutiendo en base a trincheras, en base a minorías dentro del país que eran las que votaban. Si votaba menos del 50% de la ciudadanía al final. Entonces, no había ni una lectura de qué pasaba con estas personas que simplemente no les gustaba la política o no participaban, en fin, y eso con justa razón, cuando uno ve todo lo que hemos Tampoco hay vivido. Mucha claridad ahora respecto a ese número. Sí. Efectivamente. Entonces, yo creo que eso también nos lleva a pensar, bueno, ¿qué es lo que ocurre ahí? Y lo otro que también me parece a mí, que es un voto que es muy pragmático. Es un voto que da cuenta, bueno, nosotros no queremos una refundación, tampoco pareciera ser que quisimos esta propuesta constitucional. Ahí no sabemos, bueno, si realmente lo que se votó fueron los contenidos, si es que lo que se votaron fueron las actitudes que comentábamos anteriormente, pero sin duda da cuenta que también se trata de un voto volátil y por lo mismo el querer apropiarse de eso, pensar que aquí es una luna de miel, o sea, puede ser precisamente eso, pues solamente una luna de miel, y eso sobre todo debiera comprenderlo quizás quienes podrían verse como triunfadores, los que están en el en contra, tanto el gobierno como una derecha más extrema que intenten atrincherarse, que el gobierno quiera recomponer todo lo que fue su programa político más bien refundacional. Entonces, al contrario, digo, esto es solo un llamado de humildad a todos quienes creen que son los mejores lectores de la ciudadanía en el fondo. Y por lo mismo, ¿crees, Magdalena Vergara, que de alguna manera somos un país que busca la moderación en todo? Porque ya que hablabas de la palabra refundar, en este caso tú la usabas para la propuesta de gobierno del presidente Boric, pero algo que se usó mucho también para la propuesta de la convención, ¿no? Como una forma de generalizarla, ¿no? O sintetizar la propuesta. Y por otro lado, lo que simbolizaba también para la ciudadanía, que seguramente tampoco leyó este texto, que esto representaba a republicanos, finalmente, a un sector, y que significaba retroceder. Entonces, finalmente igual eran extremos. Refundar o avanzar muy rápido de alguna manera con ciertos actores que estaban invisibilizados en el proceso de la convención y esa propuesta, y ahora sentir que iba a ser, como dijo la presidenta Bachelet, peor o pésima respecto a la mala que la del 80. Entonces finalmente como que pareciera la hipótesis o lo que uno intuye, que somos un país que no solo busca los consensos que nos cuesta, pero finalmente moderar, o sea, ni mucho ni poco. Sí, yo creo que o sea, ese voto pragmático un poco eso también, sí. ¿No es cierto? Al final de decir, bueno, yo quiero soluciones. Y de hecho uno podría plantear que incluso las primeras lecciones, o sea, claro, de las lecciones de cuál era esa lectura luego del estallido, etcétera, de incluso intentar comprender el malestar, uno puede decir, estuvieron erradas también, quizá. Hoy día estábamos en un seminario y uno de los invitados hablaba, ¿no es cierto?, de que acá lo que se propuso finalmente fueron grandes reformas estructurales, muy abstractas, etcétera, que tenían poco que ver con los problemas del día a día de la ciudadanía. Esto fue algo bien discutido durante el primer proceso, ahora también volvía, ¿no es cierto?, pero de una u otra manera seguimos adelante. Hoy día no se trata de ser generales después de la batalla, pero yo creo que esas reflexiones sirven para tenerlas también, de entender precisamente, bueno, estamos realmente comprendiendo a la ciudadanía, la estamos leyendo bien, un poco esta moderación lo que quieren o no, y yo creo que finalmente lo que se busca es
denme soluciones, o sea, concretas, reales, etcétera. Y fuera de eso, me parece a mí que efectivamente quienes estuvieron por el a favor, yo estuve por el a favor, así que finalmente tampoco se logró mostrar a la ciudadanía o transmitirle a la ciudadanía precisamente que era un texto que quizás era moderado en ese sentido, en fin, que lograba dar soluciones. Yo creo que muchas de las críticas y la forma en que se hizo campaña por parte del En Contra también fueron injustas, y también hay que ver, bueno, de qué forma estamos haciendo campañas para realmente informar a la ciudadanía y no simplemente convertir en esto en una batalla campal de... ¿Qué te pareció el que se jodan? A mí me parece que no era el discurso, era el fondo de lo que uno debiera haber buscado para una campaña como esta. Se decía que en el fondo sí logró tener algún tipo de impacto en las elecciones, quizás, quién sabe, si no estaba eso, quizás como le habría ido a la favor también. Pero a mí me parece que eso respondió... ¿Pero literalmente jugó en contra? Literalmente. No sé, o sea, yo creo que jugó al en contra. Claro. No, algunos planteaban que efectivamente viendo resultados había sido positivo para el a favor, como generar eso. Pero yo creo que si uno va como a la primera instancia, quizás de dónde surge eso, porque yo creo que efectivamente sí había mucha rabia, era pensar que esto se podía definir en una lógica adversarial. Y eso yo creo que fue problemático, y yo creo que ahí sí uno tiene que, en el fondo ahí sí hay cierta responsabilidad del Partido Republicano, de quienes representaron desde el inicio, en el fondo, ¿no es cierto? Sí. Yo creo que efectivamente a fin de cuentas se dieron, yo creo que esa actitud más adversarial no se logró, al texto, pero eso es lo que quedó finalmente. Y yo creo que eso es parte de lo que tenemos que salir de ahí. Entonces, no puede ser que luego de estos resultados, como que la conclusión sea, debimos haber sido más atrincherados aún. Me parece que sería una mala lectura en el fondo de lo que se está viviendo, quizá en esto mismo que estamos conversando, si acaso la ciudadanía quiere algo más moderado o no. Yo tengo mis dudas, o sea, no lo sé, hay casos, no creo que quiera algo moderado en seguridad, por ejemplo, claro. Pero sí quiere certezas, quiere estabilidad. Entonces, precisamente por eso hay que hacer los cambios, hay que mostrar también, y aquí sobre todo la clase política, tiene que demostrar responsabilidad y que está aprendiendo las lecciones de generar acuerdos, de generar consensos, de ceder, y eso es para todos los lados. Yo no creo que sea uno más que otros, todos tenemos que ser capaces de ser en ese plano. Magdalena Vergara, directora de estudios en Idea País, nos acompaña esta tarde acá en Frecuencia Pública. Ya vamos a adentrarnos también en el área de educación, que ha estado en una crisis más aguda en este último tiempo, pero respecto, para cerrar el tema de lo que es este proceso constitucional, que claramente sabemos que no continúa, y ¿qué te parece también estas lecturas que se hacen? De hecho, me parece que Javier Macaya, en un punto de prensa ayer, apenas se supo de el triunfo finalmente, ¿no? Vamos a dejarlo así, pues, en términos estadísticos, del En Contra, señalaba que la gente siguió ratificando, pero no lo dijo solamente porque estaba negando estas dos, sino como casi validando lo que era la Constitución del 80. ¿Tú crees que se puede avanzar en actualizar el actual texto a través del Congreso como una vía también para poder cerrar esto del proceso constitucional? Sí, a ver, yo creo que esto, si es que deja algo claro, efectivamente, que esta Constitución, más allá de que no es la misma en todo caso que salió... Sí, efectivamente. Sí. Bueno, los propios que estaban en el En Contra lo dieron a entender bastante bien al final. No hicieron mejor campaña esta propuesta que lo que había hecho nadie, o sea, la Constitución. Sí, no, sí, era una cosa de loco, ¿no? Sí, que por eso hubieron problemas ahí. Hasta la misma expresidenta Bachelet, ¿no? Pero efectivamente yo creo que si algo sale aquí como legitimado es precisamente la Constitución vigente, y eso requiere ciertos deberes. O sea, por una parte, efectivamente, ¿no es cierto? Hubo un compromiso por parte del gobierno, por parte de los partidos oficialistas, de que no se va a abrir un nuevo proceso, y eso implica entonces, bueno, ¿qué hacemos con esta Constitución? Porque si sale legitimada, sale legitimada está bien, pero eso es como un primer paso dentro de un proceso donde también hay que fortalecerla si es que pensamos realmente que esto lo tenemos que cerrar de buena manera, porque una Constitución que también está debilitada por la cantidad de años que ha sido criticada, porque eso no se resuelve simplemente porque de la noche a la mañana dejó de ser la de Pinochet y ahora es la de Lago. Claro. Si bien no se resuelve ahí, y era parte de lo que uno criticaba, es poco creíble realmente ese convencimiento por parte de la izquierda. Es una Constitución que la pasan a llevar jueces, que la pasan a llevar los parlamentarios. Entonces tenemos que tener, creo yo, actos reales de decir, bueno, va a ser nuestro marco institucional, y eso no quiere decir que efectivamente quizás no sean necesarios
necesario ciertos ajustes, ciertas modificaciones, pero me parece a mí que eso lo podemos entrar a dar una vez que hayamos dado señales reales, o desde la política en el fondo, de que se pueden avanzar en otras temáticas, porque creo yo que sería ir un poco como por la puerta de atrás, ¿no es cierto?, el estar haciendo una cantidad de reformas constitucionales, aprovechando los 4 séptimos, que era parte también de las razones de que no se iba a cerrar bien, si es que no somos capaces de resolver hoy día los problemas de la gente. Y esta proponía la que fue finalmente rechazada, 3/5. Exacto, tenía más cerrojos, digamos, o candados. De hecho, o sea, si tú me preguntas a mí, uno igual incluso podría plantearlo, o sea, ¿qué cosas en el fondo permitía la propuesta modificar, que son muy difíciles, no se pueden hacer por ley? Es, por ejemplo, sistema político, son quórum, etcétera. Entonces, uno podría plantear, bueno, sí, hagamos un acuerdo, modificar algunos puntos del sistema político, que precisamente son para permitir avanzar en resolver los problemas sociales, porque sin un buen sistema político estamos entrampados en eso, pero incluso también, bueno, demos la estabilidad a la Constitución y también aumentemos el quórum, porque honestamente está bastante por debajo del estándar a nivel internacional de los quórum para dar estabilidad a las constituciones y al país, en el fondo. Pero los 4 séptimos que se ingresaron para la vigente, era justamente para poder modificarlas, ¿no? Para hacer este proceso por la mala fama que tenía. Magdalena, y del texto que finalmente quedó también ahí en el tintero, ¿qué cosas tú, desde tu área también, y voy a recalcar ahí el tema de educación, pero no solo, ¿a ti te parecen que eran buenos, que eran propositivos y que estaban acorde a los tiempos? A ver, yo creo que hay varios puntos que uno podría rescatar y ahí vuelvo de partida a las 12 bases constitucionales. Las 12 bases fueron respetadas dentro del proceso y se plasmaron en esta propuesta de constitución, y en eso está, por ejemplo, lo que tiene que ver con Estado social y democrático de derecho, en cómo pero nosotros... medio mixto igual. Es que la subsidiariedad, por eso el comité experto dijo que no respetaron tanto. Sí, claro, pero si uno mira, por ejemplo, la comisión, cuando uno mira lo que ocurre en Alemania y en otros países que son efectivamente estados sociales, la provisión mixta existe. Sí, y era parte de las 12 bases. Sí, yo sé que se usaron modelos. Entonces, efectivamente, eso puede estar. Y honestamente, cuando uno mira la realidad de Chile, es bien difícil pensar que vayamos a poder dar mejores garantías a los derechos sociales sin una provisión mixta. Cosa de ver la matrícula a nivel escolar, es cosa de ver en el fondo el sistema de salud, en fin. Entonces, pero esas son las cosas que nos duelen, de hecho, o lo que se estaban demandando, por lo menos desde el estallido de la ciudadanía. Yo no creo que la ciudadanía tenga un problema, por ejemplo, con ir a la clínica Dávila. Tiene el problema de que el Hospital San José no es lo suficientemente bueno. Entiendo. Entonces, más que no sea bueno, yo creo que es bueno. Lo que pasa, la salud pública en nuestro país es muy buena. El tema que no da abasto. Exacto, no da abasto y en parte por problemas de gestión, por ejemplo. Entiendo. Entonces, y voy a ir al segundo punto, Estado social, modernización del Estado. Creo yo que necesitamos avanzar hacia una mejor modernización del Estado que entregue servicios adecuados a la ciudadanía. Y en eso se proponía una batería de propuestas que yo creo que debiéramos saber incorporar. O sea, todo lo que tenía que ver con Estado sin pituto, avanzar conforme al mérito de los funcionarios, en fin, que son problemas que estamos viendo. O sea, el paro de los profesores en Atacama precisamente se debe a problemas de gestión de administración, que eso no puede ocurrir, no pueden estar pagando... SLEP también. Así es, los niños no pueden pagar problemas administrativos del Estado, o sea, el Estado tiene que saber resolver antes esos problemas, todo lo que tiene que ver con permisiología, en fin. Y creo yo que hay otras materias que tienen que ver también con cuidados, por ejemplo, con cómo pensábamos, bueno, una propuesta que realmente, o avanzar en medidas políticas que pongan a los cuidados realmente al centro con la relevancia que tienen, la conciliación trabajo y familia también, la igualdad salarial por de pronto, o sea, habían varios aspectos que yo creo que avanzaban en ciertos puntos, en salud, el Plan Universal de Salud también, que podrían volver a ponerse sobre la mesa pensando estas son cuestiones positivas de las cuales podemos avanzar. ¿Temas de género, Magdalena? En temas de género también, bueno, cuidado tiene bastante que ver con eso. Sí, pero cuando hablamos, por ejemplo, de derechos sexuales, o en este caso el tema de la interrupción del embarazo, ¿te parecía que estaba bien delimitado o que a propósito también de la objeción de conciencia que se dejó como abierta, podía generar también mucho ruido, como lo generó en los sectores más progresistas y las luchas que se han dado en el país? Sí, a ver, es que la Constitución vigente hoy día nos dice algo distinto. Sí, entonces, lo sabemos, claro, lo sabemos. Yo creo que eso es una discusión que tiene que ser dentro del Congreso, en el fondo. No creo que tengamos que tener algún tipo de cambio constitucional, ni mucho menos. Es una discusión del Congreso y que, por supuesto, está abierta a discutirse y que nos vamos a enfrentar a las diferencias que tenemos. Pero en el no fondo. entrampaba, no ponía, digamos... Yo creo que la
yo creo que no lo entrampaba, o sea, en el fondo más bien, las críticas que se hicieron ¿Sí? respecto de que era una propuesta contraria a las mujeres, etcétera, Sí. a mí me parecen que eran bien Retroceso, injustas. ya. Yo creo que no había en ese sentido un retroceso en cuanto, no vale la pena creo yo seguir comentándolo así, pero no ponía en riesgo la ley de 3 causales, pero sí además avanzaba de manera bastante elocuente en algunos temas, como el tema cuidados, corresponsabilidad, igualdad salarial, etcétera. Entonces creo yo que podemos volver a plantear esas cosas, ojalá sin estos ánimos que nos dividan, y porque yo creo que acá hay diagnósticos compartidos, si es verdad, podemos pensar distinto del aborto y eso no significa que no queramos resolver los problemas de injusticia que viven las mujeres. Magdalena Vergara, para antes de avanzar en las figuras que estábamos hablando de cuáles se capitalizan, cuáles no, hay nombres de un sector, en otros menos. Hablemos un poco también de los grandes temas de las reformas. Sabemos que el crecimiento económico y la seguridad son una de las prioridades y han sido también demandadas no solo desde la ciudadanía, la oposición y también lo ha dicho el propio Ejecutivo, pero quiero hablar también de la educación y que no se está hablando lo suficiente como los cambios se quedan de repente en el tema de la deuda del CAE, lo que más aparece en la prensa, estos problemas que tú hablabas, ¿no? de mala gestión en relación a lo que pasó con Atacama y los SLEP y todo este proceso de desmunicipalización, pero no lo macro, no lo grande como sistema. Y por un lado también quiero centrarme en temas que según tú deberían ser la prioridad de lo que hemos aprendido o no en estos últimos 2 procesos. Sí, a ver, a mí de hecho me preocupa bastante. Yo encuentro que ahí hay una mala lectura cuando las primeras declaraciones de algunas personas como del Frente Amplio digan que las prioridades están, bueno, aquí volvemos a tener por ejemplo el tema de la condonación del CAE. ¿Y dónde queda todo el problema que estamos viviendo en la educación pública? ¿Dónde está todavía los problemas de aprendizaje que no lo hemos resuelto? No, más que no hay lucas para el tema además. Entonces, de la deuda del CAE. Eso ahí sí me preocupa porque uno dice, bueno, si lo que se trata de esto es no seguir a las trincheras ideologizadas, sino que realmente hacernos cargo de problemáticas que son relevantes para la ciudadanía. Y en eso a mí, ¿dónde está la urgencia? Por de pronto, y de todas maneras, en resolver los problemas que tiene la educación pública, todo el proceso de desmunicipalización, que ha sido, la verdad, bastante lamentable en el fondo lo que ha habido. Yo creo que había muchos problemas de diseño de la ley. Obviamente, eso se tradujo también en problemas de implementación. Evidente. Ahora, yo soy una defensora de que esto no fue por problemas de falta de voluntad política, sino de la envergadura y complejidad que tenía esta implementación. Cuestiones muy cotidianas y prácticas como que los municipios no tenían los registros ni, ¿cómo se dice?, de los inmuebles en el fondo de todo ese tema, los títulos, hasta cosas como que no te entregaban los listados de los profesores y no podías pagarle, ahora problemas de gestión porque no tenemos las competencias, porque cómo están diseñados territorialmente los servicios locales, en fin, hay una serie de problemáticas ahí que puede ser también la discusión de otro día porque da para largo. Pero yo creo que ahí hay un punto sin duda y aquí tenemos que saber resolverlo de forma adecuada, sin pretensiones ideológicas. Aquí hay como una política de Estado de querer avanzar en esto que por de pronto ya está. Y lo otro, sin duda, es volver a poner la atención en el aula y en los alumnos, en lo que es el aprendizaje. Yo creo que no puede ser otra la vocación que estemos insertos en los próximos años, porque de partida no se resuelve esto de un día para otro. Hay mucho que hacer, si bien algunas cifras dan cuenta, ¿no es cierto?, que hemos mejorado en algunos puntos de asistencia. Cuando uno mira a los niños más vulnerables, hemos disminuido respecto de la asistencia, ha aumentado todavía el problema de la deserción, y eso es simplemente que le estamos robando ese futuro a los niños. Entonces me parece a mí que ahí tenemos que concentrar nuestros esfuerzos. Basta de tantas reformas ideológicas, reformas estructurales, que no nos han dado los resultados esperados, además. Sí. Vamos con los presidenciables, en este sentido también pensando en las figuras de la derecha, porque la verdad es que en la izquierda no se ha capitalizado, no hay mucho, se ha hablado tanto, nosotros lo comentamos fuera de micrófono, de la actual ministra del Interior, pero que no está en una muy buena racha mediática en la actualidad, la ministra Carolina Toá, independiente de las capacidades que ella tiene, también la figura, por cierto, que falta todavía por definir cuántos
cuánto se podría capitalizar la ministra Camila Vallejo, pero me quiero centrar en la derecha porque todo indica que lo más probable es que el próximo gobierno sea de derecha. Hay temores en algunos sectores a propósito también de esta propuesta de que se radicalice y que no tengamos un mileísmo, ¿no? como movimiento, que terminemos con un Milei, o que nos vayamos al republicano. Evidentemente José Antonio Kast no es un Milei independiente, porque es un ser humano totalmente distinto, con otro carisma, de hecho es un tipo que se sabe manejar, digamos, no, es otra cosa. Pero estamos hablando finalmente de ultraderecha a nivel de ideología. ¿Sientes que pierde puntos, se desperfila? Porque era evidente que si ganaba Kast iba hacia arriba. ¿Y qué pasa con Evelyn Matei, que también comentábamos fuera de micrófono, que pareciera, yo te lo comentaba, que podría eventualmente padecer el mismo karma que Lavín, ¿no? De esto de eternamente querer llegar, pero no avanzar mucho más en eso. ¿Cómo ves esta figura? Obviamente falta y mucho movimiento aún, pero con lo que hay. A ver, sí, yo creo que efectivamente los dos presidenciables que tenía la derecha más claros, que eran Kast y Matei, creo yo que de cierta manera sí se ven debilitados con el resultado de esta elección, sin duda porque los dos asumieron un compromiso con el a favor, que fue finalmente el que terminó perdiendo. O sea, uno protagónico y el otro, en este caso Evelyn Matei, la alcaldesa, que se suma después. Se suma, pero claro, ahí ella finalmente termina poniendo ahí su capital. Efectivamente, más tarde Kast, porque también Kast le pasaba que quizás a pesar de ellos, pero terminaron teniendo la mayoría dentro del Consejo. Entonces eso definía que ellos eran los responsables últimos de este proceso eleccionario y por tanto también, y por otro lado era el primer desafío al cual se enfrentaban, donde formalmente estaban a cargo de algo en el fondo. Entonces eran bastante los puntos que tenían que tener en consideración. Y en ese sentido a mí me parece que esa ala de republicanos, porque ahora uno podría plantear que había otra que... De hecho hay digamos, divisiones, ya lo sabemos. Así es. Entonces, eso yo creo que sí efectivamente se ven algo afectados. Habrá que ver hasta qué medida, porque también uno ve que hay una elección que es bastante contundente, el 55% tampoco, el 47% tampoco es bajo, entonces 44. Hay que ver... claro, estamos cambiando los números. Estoy cambiando todos los números, perdonen. Ya, no, el 44 en el fondo también, ahí cuando uno piensa como el techo de uno y otro, o el piso de uno y otro, creo yo que no es menor en ese sentido. Evelyn Matei, por su parte, también. Yo creo que aquí Chile Vamos en general le faltó fuerza en términos claros después de que no logra quizás el resultado esperado dentro del Consejo. Funcionó un poco balón de cola y hay varios, creo yo, reflexiones que tiene que hacer obviamente Chile Vamos, pero también Matei finalmente al poner ahí, independiente como de los tiempos en los que se suma, obviamente yo creo que también se afecta. Ahora, dado... también quiénes ganan, si uno puede decir así como un ganar entre comillas, que este grupo más bien a la derecha, más a la derecha de republicanos, y que era un temor anterior, uno podría plantear, bueno, también hay que tener ojo de que no aparezcan también personajes díscolos quizá como alternativos y que son bastante más caudillos también en eso, porque también acá hay mucho por verse, o sea, ¿cuánto vamos a ser capaces de generar los acuerdos necesarios? ¿Quién toma ese liderazgo para generar los acuerdos? Que todavía podría llegar a ser Kast, podría ser Matei también, podría ser alguien de izquierda también, por supuesto, pero podría ser un personaje distinto que salga en el fondo independiente, quién sabe, que logre tomar ese liderazgo. Yo creo que eso también está por verse, sobre todo ante la crisis de seguridad que estamos enfrentando, porque una crisis que en el fondo duele demasiado a la ciudadanía y yo creo que va a ser relevante a la hora de tomar la decisión. Todavía quedan 2 años de gobierno, eso es muchísimo, más encima en el ambiente aquí medio líquido que vivimos, y que en Chile tenemos noticias, parece que todos los días ocurre algo, entonces habrá que ver. Yo creo que la izquierda todavía está dolida, yo creo que tienen que resolver algunos temas, habrá que ver cuánto pesa también toda la crisis de corrupción debido a Democracia Viva, cómo el gobierno es capaz de avanzar o no también en las reformas y dar solución a las problemáticas, entonces habrá que ver. No olvidemos los 55 que quizás suma y sigue, empresarios también ahí, que ha sido el fraude designado por alguna prensa, porque no toda la prensa le ha dado el espacio como caso Convenio o como Hermosilla, qué sé yo, en torno a este fraude, ¿no? Uno de los más terribles de la historia, o el más, digamos,
Es que no puedo decir estas palabras en una radio universitaria, pero tú me entiendes, Magdalena Se Vergara. entiende. No, y que quede claro, o sea, la Sí. corrupción hay que atacarla El mayor fraude, donde digamos, el mayor fraude de la sí. historia, sí. Así que eso absolutamente. Bueno, nosotros todavía estamos recién decantando, ¿no? Como ciudadanía, como medios también, todos estamos ahí tratando de asimilar lo que, no solo lo que pasó, sino lo que se viene, como la pregunta que hace Interferencia a propósito de los resultados. ¿Y ahora qué? Yo creo que estamos todos en ¿y ahora qué? Independiente del sector o del rol que uno le toque cumplir. Y en ese sentido, me encantaría poder invitarte para poder hablar de educación más en profundidad cuando quieras, ¿ya? Magdalena Vergara, directora de estudios en Idea País, muchas gracias por habernos acompañado una vez más en Radio Sachi. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Que te vaya bien.